Hermanos, buenos días. Dios les bendiga, estimados amigos, que hoy nos volvemos a reunir. Le damos muchas gracias a Dios. Hermanas, hermanos, con gran alegría les enviamos un saludo fraterno, con la confianza de que una vez más Dios esté tomando sus vidas de una manera especial, que sientan su presencia, su dirección, su guianza, su fortaleza, que en todo Dios esté siendo prioridad en sus vidas, pero especialmente que Él esté tomando eh, presencia en sus decisiones, que en todo podamos coincidir que Dios necesita, para bien nuestro, ser nuestra luz, ser nuestra refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y también nuestro motivo de acción. Hoy estaremos viendo el capítulo 12 del libro de Romanos. Es un capítulo que habla acerca de la transformación del cristiano, de dejar nuestra vieja manera de vivir, de pensar, sobre todo cuando a veces esa manera de pensar justifica acciones que no nos traen buenas, buenos beneficios, no nos traen buenas consecuencias, sino por el contrario, a veces nos aferramos a una palabra que no tiene sentido y sin embargo queremos justificar nuestras acciones que no nos están llevando a nada, vamos a decir, útil, bueno, y Dios quiere que aprovechemos de manera sabia nuestra relación con el Señor, nuestro conocimiento, y en todo, hermanos, pues le damos gracias a Dios porque Dios es fiel. Hoy podemos estar, gracias a Dios, con salud, en casa, nuestra familia cercana. Dios ha tenido misericordia, pero también sabemos que ha habido también en la familia momentos, situaciones difíciles, así de que oramos porque la misericordia de Dios sea guiándonos, sea respaldándonos por nuestros hermanos en la fe. De manera especial también oramos porque la gracia de Dios no se aparte de sus vidas y en todo tengamos razón para decir gracias Dios porque has sido fiel, porque como dice el texto, hasta aquí nos has ayudado, no nos has dejado, Señor, y en este sentido pues estamos dándole gracias a Dios por esa enorme bendición que tenemos en nuestras manos. Antes de entrar al tema de hoy, quisiera leerles en el capítulo 13 de la carta de primera a los Corintios, esta palabra que dice que con motivo del Día de la Amistad, de un amor fraterno de parte de Dios, pero también cómo entender que la palabra amor es acción, es una decisión que Dios ha tenido. Él es amor, es su esencia, y en este sentido, más que ser algo sublime, es algo útil, es algo que nos enseña el carácter de Dios en nuestra vida. Así de que dice esta palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo, sí, dice fe, nada soy. Amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad,
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué concepto tan alto del amor divino, y este es el reflejo del carácter de Dios. Y cuando queremos conocer a Dios, bueno, este es un buen texto para entender cómo es Dios con relación a nosotros, con relación a sus hijos, con relación a aquellos que lo tienen en gran estima, lo tienen en gran honor, porque Dios es, Él no necesita de nosotros, más bien nosotros necesitamos de Él, así de que nuestra adoración es un reconocimiento de todo lo que Dios nos da a nosotros, y aquí vemos reflejado cómo es el carácter de Dios, así de que es un buen motivo, es una buena referencia de lo que es el amor, y en ese sentido vemos pues cómo el, en la esencia, como dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué características tan importantes en una relación humana, cómo estos detalles siempre están presentes, siempre quieren ganar la partida, así de que el Señor nos dice y nos pide que volvamos a esa esencia y que nos comportemos de esa manera. Así de que es una referencia importante en nuestra vida este libro de primero de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y termina diciendo, dice que si es una decisión el amar, cómo vemos a propósito, cómo cuesta quizá trabajo para una persona que ha trabajado regularmente toda la semana y todavía el domingo tiene la actitud de aprovechar el tiempo, y lo podemos ver con las acciones de gobierno, cómo se está preocupado. Yo creo que qué importante es cuando se está aprovechando sabiamente el tiempo, se está moviendo a toda una sociedad a que podamos entender que la acción de buscar o de fomentar y podernos unir en este, por ejemplo, proceso de vacunación para nuestro país, para todo el mundo, es una gran oportunidad cuando se dice que qué bueno que nuestro país está iniciando esta etapa, quizá en una forma muy esforzada por todas las limitaciones que hay a nivel internacional, pero qué triste también es para los países que todavía no tienen esperanza de recibir esta vacunación por muchas razones. Entonces yo creo que en el consenso de los países no se puede estar bien uno sabiendo que nuestro prójimo, nuestro vecino, llámese país, no tiene lo necesario. Por cierto, poco escuchamos de nuestro vecino del sur como país, de Belice.
pero hay otros países que están también padeciendo, y yo creo que este es un buen día a nivel internacional que debe de mover los corazones de todos a buenas acciones. A cada quien desde el lugar donde está enfocado, el lugar donde tiene la oportunidad de hacer algo por su prójimo, la palabra de Dios nos dice que lo haga. Es bueno despojarse de algo útil para que también sea para bendición, para beneficio de otra persona. Hay muchos casos, sí. Quizá lo más común es pensar en los niños de la calle, en las personas necesitadas, pero ¿cuánta gente, quizá tu vecino, quizá alguien cercano a ti tiene necesidad de una acción de bien de tu parte, y a veces o lo ignoramos o damos por hecho que no lo necesita, pero qué bien que Dios te mueva a una acción con propósito para servirle a tu prójimo. Creo que es una forma importante también de cómo hoy expresar que tenemos compasión por nuestro prójimo, tenemos amor por nuestro prójimo, por la humanidad. Y bueno, el modelo no es mi sentimiento, el modelo es Dios, cómo se refleja. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo que seamos movidos a buenas acciones, ¿sí? A acciones donde no solo te mueva el ego, sino te mueva la compasión, el hecho de saber que hoy otro lo necesita, pero también quizá mañana lo necesites tú. Y como dice la palabra en la regla de oro, como quieres ser tratado, así trata a las personas en este tiempo. En este momento, pues, entonces, estamos rogando, le estamos pidiendo a Dios, porque Dios bendiga nuestras vidas, y especialmente de los que tienen gran necesidad en este día. Por eso el hecho de que tú te acuerdes en tus oraciones, en los momentos correspondientes, de que hay una persona en el hospital, de que hay una persona en la cárcel, de que hay una persona quizás cercana a ti que hoy no ha comido, que hoy tiene necesidad de que lo apoyes y que le puedas decir al Señor, quizá no tengo mucho, pero sí tengo para poder compartirle a alguien algo que le pueda ser útil. Que no te duela dar, que no nos duela dar cuando es necesario. Dios tenga misericordia, y en ese sentido pues le damos muchas gracias a Dios porque podemos recordar que esto es una partecita de la gran dimensión de lo que es el amor de Dios para sus hijos, para la humanidad, y gracias por ese momento. Así que desde aquí enviamos un abrazo fraterno y bendiciones también, porque Dios gobierne y Dios dirija sus vidas y nos lleve a buenas acciones. Dios les bendiga, hermanos. También en el texto de Romanos 12 vamos a tomar una porción de este capítulo y vamos a llevarlo en Romanos 12 del 1 al 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe;
o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, procurándoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así de que en esta porción de la palabra de las Sagradas Escrituras podemos ver cómo el apóstol Pablo, después de estar avanzando en la escritura de esta carta, en esa revelación, por decir así, llamarla progresiva, de cómo Dios lo iba llevando en esta relación hacia la iglesia que estaba en Roma, los hermanos, a los romanos, como veía, observaba de que debían tener cuidado en su manera de vivir la fe cristiana. Y en ese sentido, en este apartado, estamos viendo cómo el apóstol Pablo hace énfasis en que seamos, dice, que podamos presentar nuestros cuerpos, es decir, que no hagamos las cosas sin saber por qué las hacemos, sino que conozcamos quién es Dios, conozcamos por qué es agradable tener una conducta determinada delante de Dios, o por qué cuando no tenemos esa conducta desagradamos a Dios. Entonces no se trata de tener un conocimiento o una relación donde no haya una razón de por qué se hacen las cosas. Creo que en esta parte, como la leímos, el Señor hace mucho énfasis de lo que es el ser humano, hace mucho énfasis de las bondades que Dios nos ha dado en nuestra vida, de tal manera de que no vivamos una fe a ciegas, sino que vivamos una fe razonada, una fe que nos invita a conocer quién es Dios, por qué Dios se entregó a la humanidad, cuál fue el fin de hacerlo, entender que era el precio único, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que Él vino, entregó su vida para que nosotros tengamos vida en Él, una vida abundante, una vida con propósito, una vida que nos ayude a reflejar nuestro carácter delante de Dios, pero también delante de nuestro prójimo, delante de la gente que conocemos. Y bueno, como dice el texto, el buen juez por su casa empieza. Y bueno, a veces es ahí donde fallamos, donde tenemos deficiencias. Dios nos dice que no te angusties, que asumas la oportunidad. Dios no te está señalando una situación para que la abandones, sino es para que la retomes, para que lo que ha sido difícil de tratar se vuelva, insistas, de tal manera de que cuando aquellas cosas que son difíciles de tratar se vuelvan fácil, pero no porque lo son, sino porque has estado perseverando, porque has estado invirtiendo tiempo, porque has estado esforzándote. Entonces decía que lo que es difícil se vuelve fácil, pero no por un acto de transformación mágica, sino porque le has invertido tiempo, porque le estás invirtiendo esfuerzo. Y esa es la razón de por qué avanzas. Por ahí también en otro texto nos dice que a veces el Señor en nuestra vida
cristiana, el solo hecho de permanecer años y años y años, no necesariamente nos garantiza que conozcamos a Dios. A Dios se le conoce, bueno, ¿cómo? A través de la oración, a través de la lectura, a través de vivir nuestra fe cristiana. Y en ese sentido es importante que en este texto nosotros podamos entender que Dios nos está llamando a través del apóstol Pablo a que vivamos, dice, eh, una vida, dice, razonable, dice eh, que vuestro culto, dice, racional, sea en conocimiento, así de que, y también nos señala, dice, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que, bueno, hay cosas que a veces hacíamos por ignorancia o hacíamos por necedad, cuando sabemos que una y otra cosa, lo que está pasando, estamos ofendiendo o estamos provocando algo que no deseamos, y cuando tenemos conciencia de lo que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras provocan, entonces quiere decir que tengamos cuidado. Y a eso se refiere esta palabra que dice que tengamos entendimiento, conocimiento de por qué hacemos las cosas y qué estamos provocando a través de estas cosas que estamos haciendo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nosotros podamos, que sea ese un énfasis en nuestra vida, en todas las dimensiones de lo que hacemos, en todos los papeles o roles que estamos jugando o estamos realizando en nuestra vida, dice, para que entendamos cuál sea la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios, ¿sí? En ese sentido, pues, es un texto que nos dice que sí podemos cambiar. Hay dichos en la vida cotidiana que nos dicen que ya la gente grande es difícil de cambiar. Pues no, no es así. Quizá no es fácil, pero tampoco es imposible. En consecuencia, el Señor nos dice ahí que tengamos como esencia el hecho de poder entender que a Dios le agradan los cambios. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, pero en función de conocer a un Dios que nos dice que la libertad es un valor importantísimo en nuestra vida. Dios nos invita a ser libres y dice que lo que nos hace libres es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a veces las religiones especialmente nos dicen que la gente se vuelve, pues, toma dogmas sin conocer la esencia de las cosas? No es esa la relación a la cual nos está llevando nuestro Señor Jesucristo a través de este texto, sino por el contrario, dice que sea la libertad nuestra manera de conocer a Dios, que conoceremos la libertad y la libertad a través de la verdad, dice, nos hará libres. Es decir, que conozcamos quién es Dios y que dejemos de imaginarlo para entenderlo como es y no poner atributos en Dios que no le corresponden, pero a veces es en función de lo que nosotros creemos, más no de la esencia de lo que Dios es. Es decir, esto nos lleva a que tengamos un conocimiento correcto de quién es Dios y no imaginemos cómo es Dios, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos da para ello? Bueno, las Sagradas Escrituras, y este es un texto muy enfocado en ese sentido. Sí, eh, dice el texto, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el capítulo anterior veíamos también la consecuencia de a veces compararnos o tomar posturas o tomar posiciones que no nos corresponden, que queremos a veces impresionar, pero no es eso lo que en realidad nos está revelando como un modelo nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, sino que dice que no tengamos un falso concepto de nosotros mismos. Es decir, que si tienes una función relevante en tu trabajo, en tu escuela, que no pienses que tú eres lo máximo, sino que seas prudente para pensar, entendiendo de eh, que tienes una oportunidad. ¿Cuántas personas, incluso escuchaba que en alguna referencia a los premios Nobel a nivel ciencia, a nivel de los rubros por los cuales van premiando a la gente, a las personas que han sobresalido en las áreas científicas, en las áreas sociales, en las áreas sí, sociales de artes. Y en ese sentido señalaba que a veces los premios Nobel es como el retiro que se da a las personas que lo logran y bueno, llegan en ese reconocimiento precisamente como consecuencia de un gran esfuerzo invertido en un estudio, en un análisis, en algo que trae una bendición a la humanidad, pero bueno, lo curioso es de que decían es de que no vuelven a tocarse esos temas, es como el reconocimiento y el fin de una persona. Bueno, las personas que han superado esa etapa pueden decir que no es el final, sino el comienzo de grandes oportunidades. Entonces Dios nos está señalando precisamente en este sentido de que nos veamos en esa medida de fe, de tal manera de que tu vida sea útil en tanto Dios te lo permita, en tanto tengas ese fin de ser útil. A veces y muy a menudo escuchamos que la gente de determinada edad ya debiera estar en su casa, retirada. Bueno, cuando Dios tiene un llamado en tu vida, Dios te dice en qué tiempo debes hacerlo. Es importante también, dice, saberse retirar a tiempo. Es importante también a veces, especialmente cuando ya has preparado a alguien que te va a suceder en la iglesia, te va a suceder en tu trabajo, en donde estás realizándote, estás formando a alguien que va, como dicen, a asumir esa responsabilidad. Bueno, es muy común ver cuando hay esa oportunidad de que en las iglesias hay pastores que sus hijos también son pastores, los preparan precisamente para que sean ellos los que sucedan con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, cuando no es el caso, también se preparan a líderes, de tal manera que el proyecto de que Dios ha puesto en tus manos no termine con tu vida, sino que pueda continuar cuando así es el plan y así es el deseo de haber invertido esfuerzo, dinero, quizá tiempo, pero especialmente en nuestro contexto fe. Así de que por alguna razón Dios no permite que los proyectos mueran, sino que tengan esa luz. ¿Cuántas veces hemos visto, quizá cuando tú vas a un bosque, cuando vas a un lugar donde hay árboles, que ya son árboles cortados, secos, y de repente ves que por ahí viene una ramita, viene algo así como que florece? Bueno, la palabra de Dios también dice que Dios siempre tiene una reserva importante en nuestra vida.
Veíamos hace 8 días en el capítulo 11 acerca de el profeta Elías, como en un momento de crisis en su vida él puede entender que ya no hay alguien más importante que él, y el Señor le dice que no es así. Creo que el Señor no menospreció la preocupación de Elías, sino que le dijo que no estaba en lo correcto. Y bueno, qué importante también es de que Dios no desecha. Dios es un caballero, es un amigo perfecto, Dios es un modelo de relación. Y en vez de avergonzar a Elías, lo anima a que vuelva en sí y le dice todavía lo que tiene que hacer. Así de que, hermanos, Dios es un amigo fiel. Dios es un Señor que nunca te deja en el camino, sino te lleva a tu meta. Esa es una esencia importante de nuestra fe, que Dios no te va a dejar a medias, no te va a dejar ahí tirado. Dios quiere que llegues a tu meta, que te realices. Entonces, esa idea de que Dios no quiere que nosotros brillemos o la persona brille es una mentira que se ha creado en la mente de la persona. Es una forma equivocada de cómo ver a Dios. Dios quiere que te realices. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Lo podemos ver con el apóstol Pedro cuando el apóstol Pedro es desafiado a hacer acciones sobrenaturales o divinas, ¿sí? Como era caminar sobre las aguas, pero cuando se da cuenta que estaba haciendo algo imposible desde el punto de vista humano, el Señor viene y lo rescata. Así de que como también a veces fallamos de una manera muy eh, evidente, de una manera bastante grave a veces, y el Señor viene y te toma de la mano y te dice, vamos adelante, sigamos adelante. Así de que Dios es un caballero en la relación. Por eso Dios nos dice, nos enseña, sí, a conocerlo, para que no, insisto, no imaginemos cómo es Dios, sino quién es Dios. Ese es el camino que tenemos. Dice también, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto quiere decir también en el contexto de nuestra lectura, de nuestro tema, es de que puedas entender que tú puedes ser bueno en una área, pero no lo eres en otra. Es decir, si tú te sumas, vas a lograr un resultado, pero si tú te aíslas, solamente lo que vas a provocar es quitarte de la oportunidad de poder contribuir, ¿sí? Entonces, tú solo tu función es muy pequeña, es vamos a decir, como un relámpago. Se da el evento y termina. No es esa lo que Dios quiere decir, sino que puedas entender que eres parte de un cuerpo y que lo útil que tú eres, puedas entender que también otro lo es. Bueno, hemos este tema, quizá alguna vez lo has escuchado, te dicen, bueno, pues, ¿para qué sirven las manos? ¿Para qué sirven los ojos? Así de que todo es necesario, ¿sí? Si tu vista no te funciona, necesitas quizá tener un buen tacto, manos, pies, así de que se nota cuando algo falta, pero cuando todo funciona bien, a veces no se ve quién es el que lleva el mérito. Pero la realidad es de que cuando algo funciona bien es porque todo está funcionando bien. Entonces, en sentido contrario, cuando algo no funciona bien es cuando sientes que
desde el punto de vista del ser humano, cuando ves que no tiene una vista correcta, no tiene un oído correcto, no tiene un lenguaje correcto, entonces un sentido correcto, bueno, está haciendo falta algo. Entonces, cuando Dios te dice que somos parte de un cuerpo, quiere decir que tenemos una parte de la función y esa parte de la función es útil en la unidad y es triste cuando te separas porque ni logras tu propósito y si dejas en ese espacio, ese hueco de lo que debes estar siendo parte. Entendamos pues de que si en un cuerpo todos tenemos una función, finalmente el cuerpo que camina es porque te funcionan bien los pies, pero también te funciona bien la mente, te funciona bien la vista, los oídos. Entonces necesitas estar bien equipado para realizar una función correcta. A eso nos lleva esta palabra. Dice en el cuerpo, ¿no? Más adelante, dice que somos muchos y es cierto. ¿Cuántas partes componen a un cuerpo humano para que funcione bien? ¿Sí? Y si algo duele, se nota, algo empieza a flaquear, empieza a fallar, bueno, ese es el reflejo de que algo no está funcionando bien. Hoy, en este tiempo, como hemos visto que parte del proceso de la infección de este virus es la respiración, el oxígeno. Para una persona normal, lo más normal, valga la expresión, es cuando respiras, no necesitas ir a comprar oxígeno, la naturaleza te lo da, tu organismo está en óptimas condiciones y ese proceso lo tienes de manera natural, Dios te dotó de ese proceso natural y cuando empieza a fallar algo, bueno, empiezas a depender de ese oxígeno que ya tu cuerpo no está generando en el contacto con la naturaleza y entonces necesitas comprarlo y después dices es demasiado caro y después dice hay poca oferta. Entonces esto quiere decir que cuando las cosas no van bien, bueno, se identifican rápidamente, pero cuando van bien a veces no las valoramos. Dios quiere que tengamos una dimensión correcta de las cosas y en ese sentido pues de nos dice y nos hace énfasis el Señor de que dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía en el contexto de la iglesia dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ya son acciones externas, producto de una fe que estás viviendo. Entonces, quiere decir que ese don que has recibido lo puedas ejercitar de la manera más correcta y más útil que sea posible. Sí, así de que esa es la labor que tenemos encomendada, ¿no? Y bueno, quizá a veces tú tienes un don muy desarrollado, pero careces de otro. Bueno, si en ese otro donde tú estás colaborando existe esa persona que tiene ese don, bueno, entonces ya se van complementando como los ministerios, ¿no? También ya se va haciendo un cuerpo funcional que no está enfocado solamente en algo, ¿sí? Bueno, pero si incluso esa es parte de una función, bueno, tú estás aportando la parte con la que Dios te ha equipado y que la estás haciendo bien y que estás resolviendo una necesidad o estás realizando una función importante en tu vida, vamos a llamar, de iglesia, en tu vida donde tú estás
colaborando. Y bueno, viene también el tema, aquí dice el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, sí, y algo importante que dice que para estar juntos dice que es necesario amados los unos a los otros con amor fraternal, reconociéndonos, dice que todos somos útiles, que no podamos decir, ¿sabes qué? Tú no eres útil, no haces falta, te hago un lado. Y bueno, además de que provocas un sentimiento incorrecto en una persona, estás dejando un hueco en tu función, en la oportunidad que Dios te está dando. Entonces, por eso nos dice aquí el Señor, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, que hagamos las cosas lo mejor para que podamos hacerla, como se puede decir, en tiempo y en forma. Y a veces hacemos las cosas a tiempo, pero no en forma, quedan ahí maltrechas. Entonces Dios nos dice que aprovechemos de esa manera sabia el tiempo y que no creamos en la relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en donde nosotros nos desarrollemos, dice, lo que requiera honra, dice, prefiriéndonos, sí, los unos a los otros. Es decir, eh, a veces estamos preocupados por los problemas de la otra cuadra y nos olvidamos de los nuestros. La palabra de Dios nos dice que nos ocupemos, que seamos diligentes, que empecemos por las cosas que están a nuestro alcance para que podamos ir creciendo, ir avanzando. ¿Sí? Tampoco quiere decir que cuando debas hacer algo de bien para otra persona, bueno, que estés impedido. No, no es así. Lo importante es de que puedas entender que Dios tiene una función para tu vida y esa función la empieces con tu prójimo, con quien está más cercano contigo. A veces ahí fallamos de una manera muy enfática, pero bueno, quiere decir que si lo estás haciendo, eh, lo, eh, lo, lo perfecciones. Si no lo estás haciendo, no que lo abandones, sino que lo tomes. Es decir, no se trata de que avances con un hueco, sino que avances en la forma correcta. Yo por eso me admira cómo Dios en ese proceso dice como el barro en las manos del alfarero, cuando ese barro, esa figura que el alfarero está viendo que no resultó adecuado, que no refleja lo que él deseaba obtener, bueno, lo que hace es lo destruye nuevamente y lo vuelve a elaborar y lo vuelve a destruir y lo vuelve hasta que crea ese bien que conforme lo ha diseñado. Así es el proceso de avanzar correctamente. No es que decir, bueno, ahí se va, así que quede. No, no es así. Dios nos dice que tengamos cuidado con eso y de que hagamos las cosas lo mejor posible. Y bueno, dice también ese texto que cuando hagas algo, hazlo como para tu Dios, para tu Señor, y de esa manera tendrás honra de quien te permite hacer las cosas, pero tendrás también reconocimiento de las personas a los que lo estás dirigiendo, ¿sí? Eh, y en ese sentido nos habla que seamos diligentes, que por eso es importante cuando nos dicen si hoy tenemos que empezar algo, empiézalo hoy, no dejes para mañana, mañana puede ser tarde. Entonces hoy es el día que tenemos que empezar a cambiar. Si hoy Dios te está llamando a través de la palabra, no rehuses esa invitación, no rehuses ese llamado desde el punto de vista de la fe, pero también desde el punto de vista de lo que tengamos que hacer. Hoy, dice, es el día importante.
Y así que dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, todo esto nos lleva a lograr una acción correcta, el gozo de estar realizando algo que anhelas, la esperanza de poderlo concretar, dice conscientes de que a veces tienes que superar etapas, problemas de salud, problemas económicos, problemas relacionales, problemas de todo tipo, dice resuélvelos, no los dejes ahí, y bueno, ¿qué necesitas? Oración. Y bueno, normalmente cuando nosotros estamos orando es porque reconocemos que nosotros no podemos lograr estas cosas y que es necesaria la intervención, la mano de Dios obrando, actuando a favor nuestro, a favor. Entonces Dios nos lleva en ese sentido y bueno, entender de parte de Dios que Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos pone en nuestras manos el conocimiento. Hace unos días pude escuchar una oración que me impactó y que dice que Dios te dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de dominio propio. ¿Por qué? Pues tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. No somos nosotros robots como para no saber si lo que estamos realizando primero está siendo conforme a un objetivo, si tenemos conciencia de lo que está, de las cosas que estamos realizando. Dice, si hay, nosotros somos los primeros jueces de las cosas porque Dios nos redarguye también cuando no estamos haciendo las cosas correctas, cuando estamos haciendo las cosas bien, tenemos la tranquilidad, la paz de que estamos haciendo algo bien, pero cuando no es así, Dios nos exhorta también a que tengamos cuidado de las cosas. Yo quiero animarte de parte de Dios que tengas cuidado, como dice el apóstol Pablo, que cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que puedan ser útil, para que puedan brillar, para que puedan cumplir el propósito por el cual Dios nos ha permitido conocerlo, nos ha permitido quizá servirlo, quizá utilizar este medio para animarte a que Dios quiere, está confiando en ti, está poniendo en tus manos el- una oportunidad. Dios quiere entregarte lo mejor, Dios quiere llevarte por buenos caminos, Dios quiere hacer contigo lo que te ha prometido y que algo importante en la vida es de que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas y ese es el propósito por el cual hoy quiero llevarte en ese énfasis, en esa palabra. Así de gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, quiere indicar pues que lo que Dios te está encomendando es posible. Las cosas imposibles dice que es necesario intentarlas. A veces creemos que hay cosas imposibles que no lo son. ¿Sí? Bueno, si tú las intentas y son imposibles, entonces dice, déjaselo al Señor. Pero también reconócelo en las cosas sencillas, para que no te envanezcas, para que no tengas un concepto equivocado de lo que tú eres. Por eso Dios le dice que no tengamos un concepto equivocado. Entonces Dios está hablando a nuestro carácter, que creamos que podemos ser transformados, que el tiempo no se nos ha pasado, que a veces decimos ya soy grande, ya no tengo
esa capacidad, no tengo esas herramientas, no tengo, bueno, cuando Dios te está poniendo frente a ti una misión, es porque Dios que conoce tu vida te dice que puedes hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer después de resistirnos es decir, Señor, pues aquí estoy, ayúdame, si dame inteligencia, que pueda ver lo que no conozco, que pueda conocer aquello que tampoco conozco. Entonces, Dios es el plan divino en nuestra vida y a eso te quiero invitar. Entonces, Dios te lleva a que nos podamos eh, incluso en el texto restante, pues Dios nos anima a que seamos de un solo sentido, seamos de un solo propósito, que caminemos con fe, con la esperanza de lograrlo, que aun cuando vengan sufrimientos, sepamos que Dios está con nosotros, Dios nos dice que no nos ha dejado, que no nos dejará y que Dios está de nuestro lado a través de la oración, que es el medio como nos comunicamos con el Señor. Entonces, en todo creo que Dios quiere mostrarnos que Dios que está de nuestro lado, que Dios quiere llevarte a esas realidades que en tu mente se han vuelto imposibles y que no lo son porque quizá te has vencido antes de tiempo o no has pedido la ayuda suficiente antes de tiempo. Dios quiere que no dejemos, que no abandonemos aquello que Dios ha puesto en tu vida. Por eso quizá en este tiempo esos pendientes que tenemos en nuestra vida, Dios te dice que completes la obra, que no la dejes a media, que hagas lo correcto. Sí, escuchaba también lo importante que es, escuchaba a un pastor, y ya con esto estamos terminando, de que en alguna ocasión un entrenador de alto rendimiento le decía a este pastor que generalmente los deportistas de alto rendimiento, aunque son ya capacitados, son gente ya muy hecha en ese, quizá en esa área o en ese deporte para el cual se han estado preparando, que cuando ven las cosas sienten no poderlas vencer. Entonces decía que a veces la vista te engaña, la vista te hace ser débil y entonces en el caso concreto dice que a un deportista de alto rendimiento que levantaba pesas, cuando esas pesas las veía, pensaba no poderlas levantar. Entonces sus entrenadores, con toda la prudencia, el cuidado, diseñaron una estrategia. Entonces decía que cuando este deportista le ponían una venda y no veía los objetos, pero obviamente el entrenador sabía cuáles eran los límites que tenía, dice que estas personas los levantaban con mucha facilidad. Entonces, a veces, por eso la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en cualquier cosa, busquemos y eso te lo da la sabiduría, te lo da la inteligencia, te lo da el conocimiento. Dios te los pone en las manos y como dice el proverbio, compra la sabiduría y no la vendas. Adquiérela y no la vendas. Entonces Dios nos da esa bendición. Quiero animarte a que te levantes de donde estás, quizá pensando que ya no puedes dar ese siguiente paso. Dios te dice que lo puedes dar y la palabra nos dice que lo podemos dar. Yo te animo a que le creas a Dios, que Dios es un Dios fiel, es un Dios que está de tu lado y que Dios quiere transformar tu vida en acciones
de poder. Dios te bendiga. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos permites este tiempo. Te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas, Padre. Y Señor, permítenos orar, Padre, porque hay en nuestra sociedad, hay en nuestro derredor personas que están en hospitales, Padre, familias que están con un duelo, Señor, porque han perdido a un ser querido, están en un problema que no pueden resolver. Y Padre, pues tu presencia viene, Señor, para dar luz, para dar solución. Queremos suplicarte, Señor, porque donde hay duelo, haya paz, donde haya una enfermedad, que haya la esperanza, Señor, de tu intervención divina para que haya sanidad, Padre Celestial. Padre, donde hay problemas de libertad, te pedimos por los presos, por los enfermos en los hospitales, tanto por este padecimiento actual como por otros. Padre, te suplicamos que les bendigas, que seas con ellos. Y Señor, pues también te pedimos por los hogares donde haya armonía, donde haya, Padre, esa tolerancia, Señor, a no tener, Padre, contienda por carácter, sino, Padre, sino tener esa convicción, Señor, de que somos parte de un cuerpo, Señor, y que somos importantes y que no somos indeseables, que no somos, Padre, ya para ser desechados, sino somos, Padre, tú nos quieres dar esa segunda oportunidad, Padre, que nos permita ser, Padre, funcionales y cumplir con ese plan que tú tienes para nuestra vida, Señor. Señor, que podamos llegar un día a tu presencia y podamos decirte, Señor, hemos corrido la buena carrera, hemos acabado la carrera, hemos llegado a la meta, Señor, y que esa meta sea, Padre, conforme a tu voluntad, Padre, en esa prudencia, en esa sencillez, en esa humildad de corazón que a ti te agrada. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.